Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Lo importante no es la hora a la que nos veas o nos escuches. Lo que cuenta es que disfrutes con Desde la Atalaya como nosotros al hacerlo. No soy Pablo Vázquez, soy Pablo González y tampoco me acompaña Alejandro Teijeiro. Conmigo está Patricia Martínez. ¿Qué tal, Patri? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. ¿Cómo afrontas aquí tu primer Desde la Encantada, Atalaya? con muchas ganas. Bueno, hace un mes nuestros compañeros estrenaban este formato en el que las personas que integramos el equipo de Atalaya Comunicación repasaremos temas de actualidad, pero siempre con pinceladas o desde un prisma comunicativo. Si nuestro primer invitado fue de auténtico lujo, Héctor Castiñeira, enfermera saturada, esta vez pues no va a ser menos y tenemos con nosotros a Irene Ferreras, la entrenadora del Deportivo Abanca, que esta semana, en la que estamos grabando el podcast, se juega todo por el todo en el partido decisivo para su equipo. Irene, ¿cómo estás? Hola Pablo, hola Patri. Nada, encantada de estar aquí y haciendo algo diferente, ¿no? Para desconectar un poquito de esa presión. ¿Qué te genera más nervios? ¿Estar aquí con nosotros hoy o estos días previos a ese gran partido? Bueno, son nervios diferentes, ¿no? Yo no estoy tan acostumbrada a esto, estoy más acostumbrada al ambiente competitivo. Es otro tipo de tensión, pero estoy segura de que me voy a sentir muy cómoda aquí con vosotros. Pues como comentaba Pablo, vamos a tratar hoy temas de comunicación deportiva. Entonces, yo creo que los tres estaremos de acuerdo en que seguramente la comunicación sea la base de cualquier cosa y también sobre todo en materia deportiva, ahora nos comentarás tú seguro mejor, pero al final la comunicación es la base también a la hora de dirigir equipos o dirigir un grupo. Nos gustaría que nos contaras un poco cómo afrontas tú esa tarea de comunicación hacia tus jugadoras. Bueno, partiendo de la base que creo que la comunicación en el fútbol es, te diría que todo lo más importante, ¿no? Porque al final todo lo que hacemos en el día a día y todo en lo que se basa nuestro trabajo consiste en comunicar, ya sea incluso desde la misma tarea del entrenamiento, lo que estamos intentando es dar un mensaje, es llegar a la jugadora a un contenido que nos va a ayudar a competir mejor. Sobre todo diferenciaría como dos ramas comunicativas, ¿no? La de intentar transmitir el mensaje que quieres, es decir, que la jugadora entienda lo que tiene que hacer en el campo y que el equipo entienda de manera colectiva lo que buscamos y pretendemos hacer. Y luego, por otro lado, comunicarlo de tal manera que de alguna manera pues, le llegues al corazón, ¿no? Que transmitas, que emociones, que aquello que tú quieres que hagan, pues lo quieran hacer, ¿no? No solo que lo entiendan, sino que lo quieran llevar a cabo porque lo sientan suyo y porque entiendan también que es una manera de identificarse también como equipo. Entonces, bueno, yo creo que nuestro trabajo fundamentalmente es eso, es el de transmitir. Si le preguntas seguramente a las futbolistas qué es lo más importante en un entrenador o una entrenadora de fútbol, pues muchas veces te dicen que te transmita, ¿no? Y a veces no tiene tanto que ver con cuánto sepa de fútbol, porque bueno, los entrenadores somos unos enfermos y estamos siempre intentando estudiar sobre el juego, sobre todo cómo va evolucionando y demás, pero la realidad es que de todo ese contenido a la jugadora le llega muy poco, ¿no? Porque no se trata de mira cuánto sé yo y te voy a bombardear con toda esa información, sino de que lo que llegue bien, estén convencidas de lo que hacen y lo sientan suyo. Parece que nos has robado el cuestionario, porque te me has adelantado ahí un poco a una de las preguntas que teníamos un poco contempladas, ¿no? Precisamente, quizás en los medios de comunicación o el aficionado que no sabe tanto el trabajo que hay detrás, ¿no? de la preparación de una semana o de lo que es la competición y la gestión del grupo, muchas veces hablan o contraponen esos entrenadores emocionales o de transmisión y los que son más como estrategas, ¿no? Muchas veces casi que se habla no con desprecio, pero más, no, este es un motivador, pero es un alineador, es un motivador, no tiene trabajo detrás. ¿Qué lidias a esa gente, no? ¿Tú cómo te consideras también como entrenadora? ¿Eres más de discursos motivacionales o eres más estratega? Pues yo te diría que es importante encontrar el equilibrio. Es cierto que yo creo que a lo largo de la carrera profesional de una entrenadora, pues yo creo que he tenido una etapa en mi vida donde creo que me basaba más en el contenido técnico-táctico, me basaba más en que eso a mí me daba seguridad, el saber lo que quería hacer y cómo lo quería hacer y cómo transmitirlo a nivel metodológico.
Y estos últimos años atrás yo me he preocupado mucho más por otro tipo de herramientas, ¿no? Ya no que tuvieran tanto que ver con el juego, sino en cómo llegarle al futbolista, ¿no? Entonces, cuando hablamos de este tipo de entrenador motivacional, gestor, etcétera, parece que sí que lo estamos tildando de algo que no tiene valor, pero realmente creo que es la parte más compleja, ¿no? Al final un libro de fútbol lo puede leer todo el mundo, pero no todo el mundo sirve para transmitirlo de la manera adecuada, que además es diferente en cada contexto, ¿no? Ya no parte tanto de cómo seas tú, sino de también en qué contexto te manejas y qué necesitan tus futbolistas de ti, ¿no? Yo soy por ejemplo, una entrenadora con mucho carácter, de mucha personalidad, soy muy pasional y ahora me encuentro con un grupo de jugadoras de un perfil más joven, donde tienen menos experiencia, donde a lo mejor valoran y necesitan más un perfil un poco más tranquilo, más seguro, y entender también eso y ver cómo respira el grupo, pues también yo creo que es una parte importante en nuestro trabajo. Y como figura referente del deporte femenino que eres, ¿crees que la comunicación al final es una herramienta fundamental también a la hora de poner en valor el deporte femenino? Sí, está claro que al final necesitamos medios para visibilizar las cosas que están pasando en el deporte femenino. Yo estoy dentro de un ámbito que es el fútbol, que dentro del deporte femenino pues creo que es un poco el más beneficiado, porque al final entra dentro del contexto del deporte rey y está ahora mismo en auge, pero es cierto pues que hay grandes proezas dentro del deporte femenino que no tienen la repercusión que debieran, ¿no? Entonces, creo que es importante aprovechar cada momento, cada pequeño espacio de visibilidad para transmitir, ¿no? a la sociedad lo que se hace, el rigor con el que se hace, también el choque que muchas veces genera el ver a una entrenadora o a una jugadora de fútbol en lugar del género masculino, pues para simplemente normalizarlo, ¿no? Creo que tenemos una labor a nivel social muy importante y que cuando tenemos la posibilidad de tener este tipo de espacios, pues no sé si tú como mujer también lo sientes, pero es verdad que tenemos un poco siempre el foco ahí de tener que hacer las cosas bien, de ser perfectas, de como que todo el mundo te está evaluando y bueno, pues creo que también tenemos la responsabilidad, ¿no? de que eso poco que llega a la gente sea de la mayor calidad posible para que pues bueno, también se valore y se normalice pues, el deporte femenino o cualquier tipo de profesión. Muy bien. Y un poco en línea o sea, con lo que estabas comentando ahora también, ¿en qué punto crees que está ahora mismo la cobertura que hacen los medios de comunicación del deporte femenino, siguiendo un poco tu experiencia también, ¿no? Como entrenadora? Bueno, yo creo que estamos muy, muy lejos. Se están dando evidentemente unos pasos hacia adelante importantes que van a ir poco a poco, pero que, bueno, vemos una noticia a lo mejor de fútbol femenino y normalmente no tiene que ver con algo puramente deportivo, normalmente tiene que ver con algo que ha pasado en la selección, con el morbo, con una pelea, con algo insólito que haya pasado en algún partido de fútbol, pero realmente no se cubre lo importante de la noticia o del ámbito puramente deportivo, ¿no? Entonces estamos todavía, yo creo que en pañales, tenemos que evolucionar en muchas cosas. Ahí pues todos los que estamos dentro del deporte femenino creo que tenemos que sentirnos parte de esa lucha, intentar erradicar cosas que hemos normalizado también en la sociedad y que tenemos que decir basta, poner límites, no seguir poniendo la cara de agrado y de aceptación que a lo mejor antes hacíamos pues porque nos han educado así y bueno, poco a poco ir cambiando las cosas porque la realidad es que a nivel de comunicación pues bueno, no existe una igualdad y ya os digo, cuando tenemos ese espacio de visibilidad normalmente suele ser por otro tipo de motivos que no son los que realmente deberían ser. Oye, hablando de cambiar las normas, de cambiar un poco lo que teníamos asumido previamente, ¿no? Han nacido ahora nuevos formatos que son más bien un producto casi que una competición en sí, como la Kings League o la Queens League. ¿Crees que este tipo de competiciones, este tipo de formatos pueden ayudar a cambiar esas normas? O sea,
En ese caso, por ejemplo, hemos visto como primero se visibiliza la figura del futbolista modesto, que a lo mejor no tenía tanta cabida, ahora estamos con la edición femenina. ¿Crees que pueden ser de utilidad para cambiar un poco la actitud y tener más notoriedad en materia de igualdad, este tipo de formatos? Sinceramente, respecto a esto, tengo un poco de dudas. Lo tendría que valorar a posteriori. Lo que sí que creo es que nos hemos saltado pasos, ¿no? Es decir, Sí. que al final pues en yo es que lo de la Queens League está, pues no lo sigo mucho, me lo han contado y demás, pero sí que me llama la atención, ¿no? Que pueda tener más repercusión este tipo de formato en tan poco tiempo a, por ejemplo, una competición como puede ser la Liga F o la Primera División femenina, que lleva tantos años evolucionando y creciendo, ¿no? Lo que me dice es que si se quiere se puede hacer, mientras que te avale gente que tenga ese poder a nivel económico y a nivel de imagen, pues ha resultado relativamente sencillo en poco tiempo dar a conocer. Parece que ahora conoces mucho más a futbolistas de este tipo de equipos que a las propias futbolistas de Primera División, por ejemplo, o de cualquier otro deporte que compita en la élite, ¿no? Entonces sí que me resulta sorprendente y creo que si tenemos esa posibilidad de hacerlo, pues igual habría que también invertir un poco de dedicación en darle visibilidad a otro tipo de espacios. Pues está claro lo que nos dices, ¿no? De que al final la comunicación es como la base para gestionar adecuadamente un equipo, pero ¿qué pasa con el deporte base? Es decir, ¿cómo le transmitimos a esas categorías de niños y niñas que se están iniciando en el deporte, pues esa educación en igualdad, ¿no? Para deshacer prejuicios? Bueno, es un poco mi opinión de lo que os comentaba antes, ¿no? En función del contexto, tú te tienes que poner a un nivel comunicativo. Primero que te entiendan, ¿no? Que algo muy habitual que pasa en el fútbol base es que están ahí los entrenadores truncados, ¿no? Que no han llegado a donde querían llegar y se creen que están tratando con futbolistas de élite y hablan a los niños o a las niñas con unos términos que ni siquiera son capaces de entender, ¿no? Entonces, hacer las cosas sencillas, que el mensaje llegue es lo importante y luego pues, tener en cuenta el amplio abanico que tiene la comunicación en el fútbol, que evidentemente el elemento fundamental es la palabra, pero hay otras muchas maneras de transmitir, ¿no? Algo que yo he aprendido con los años, por ejemplo, es la manera o el lenguaje corporal que tú tienes en una charla de un partido o en el mismo partido, en la dirección del mismo partido en el banquillo. Parece que eso no transmite nada, pero sí transmite. Entonces, claro, cuando, por ejemplo, te encuentras en un contexto de fútbol base, tú tienes que adaptarte a eso, no te estás jugando nada más allá que un resultado y lo prioritario es la formación, ¿no? Tiene que haber un mensaje educado, con un tono adecuado. Hemos normalizado mucho también en el fútbol el uso de las palabrotas, por ejemplo, que es algo lo que yo he pecado en su día, porque es verdad que cuando yo jugaba pues parecía que era muy habitual que el entrenador pudiera decir palabrotas y estaba tan normalizado que lo hemos ido repitiendo generación tras generación y es a lo que me refiero, ¿no? Pararnos a pensar y decir, vamos a ver, ¿en qué contexto estoy? ¿Cuál es la prioridad absoluta en este contexto? Pues yo creo que es el educativo por encima de todo y encontrar un buen nexo ahí de comunicación donde los niños o las niñas te entiendan y donde también ese mismo mensaje sirva como ese elemento educador de cómo se tiene que generar la comunicación el día de mañana en cualquier otro ámbito de su vida, ¿no? Pues muchas gracias, Irene, por esas lecciones de comunicación deportiva que nos has traído hoy. Y al igual que en nuestro primer programa, que se estrenó con nosotros Héctor Castiñeira, de Enfermera Saturada, pues tenemos aquí nuestra estantería en la que queremos que un pedacito vuestro se quede con nosotros. Y cuéntanos, ¿qué nos has traído hoy? Bueno, un detallito que no ocupará mucho. Estaba pensando en traer una pizarra, pero no me quería deshacer de ella este año todavía, que me queda un partido y igual algún otro más. Os he traído un silbato que un poco al hilo de lo que estamos hablando, la comunicación, pues nosotros lo utilizamos mucho para la dirección del entrenamiento y del mismo partido, que viene junto con una cinta de la Champions, que
también para mí significa una experiencia muy bonita que viví el año pasado con el Real Madrid, en este caso de segunda entrenadora, que fue un poco la experiencia más top que yo haya podido vivir dentro del ámbito deportivo. Y bueno, con el color morado un poco también con ese guiño feminista que creo que hace falta y que sigamos en la lucha dentro del ámbito deportivo y del resto de la sociedad. Pues muchas gracias, Irene. Nos quedamos también con esas lecciones, ¿no? Como dice Patricia, ¿no? de la importancia de comunicar, de tener un lenguaje sencillo que transmita y que nos ayude a transmitir, pues eso, los valores o el mensaje que queremos que llegue a nuestras jugadoras o a nuestro público en ese caso. Nada, pues simplemente nos vemos en la próxima edición de Desde la Atalaya, en la que, bueno, ya veréis cuál va a ser el invitado porque es sorpresa.